Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Red Eyes Post Balnis. Pero eso sí, disclaimer importante. Lo que tiene de Post Balnis Red Eyes es el cambio a su habilidad, pero estos cambios han sido aplicados solamente a Ranked. Contra NPCs no. Por lo mismo, te va a detectar la habilidad como si fuera la antigua. Como ves aquí me dice que mi deck no cumple los requisitos de la habilidad. Y es que la habilidad antigua te pedía 7 monstruos ojos rojos en el deck. Si yo pongo aquí el Gear Freak ya tendríamos los 7 y como ves se va ese simbolito. Pero eso no importa. Ya los cambios fueron aplicados. Sí, quito las cartas que no tengo porque hay algunas que te voy a recomendar que lleves de preferencia. Y vamos al PvP ahorita mismo. Como vas a ver, sí me va a dejar ir a jugar. Mira, duelo, ya está, te detecta el duelo. Estamos con el mazo de Red Eyes. Listo. Entonces, ojo con eso. Es una cosa pequeña, pero la verdad es que yo mismo me había confundido. Yo estuve jugando en las repeticiones con el Gear Freak y el dragón de corte para cumplir la habilidad. Y esta habilidad realmente ya no te pide un número de Red Eyes. Con lo cual puedes llevar incluso solamente 3. Y hay algunas versiones con Sky Striker que están haciendo justamente eso. Entonces, adáptalo a lo que tengas en tu cuenta, pero ten en cuenta nada más que no es obligatorio ese requisito porque ya lo quitaron. Ese es el bufo justamente a la habilidad. Con todo esto dicho, vamos a hablar un poquito de Red Eyes y te explico ya mejor la habilidad. Red Eyes es un mazo de justamente la carta del buen Joey Wheeler, o bueno, la carta que obtuvo Joey Wheeler del dragón de ojos rojos. Y esta estrategia pues va a estar enfocada en Exit de rango 7, en fusiones y hasta en enlaces porque realmente no tiene restricciones. La única restricción que tienes es tu fusión de ojos rojos, la cual cuando se activa en ese turno no puedes invocar nada de modo especial ni normal. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente solo puedes setear cartas. Ahí es donde tu habilidad te va a ayudar. Con los cambios que tiene ahora mismo te va a permitir invocar de modo especial al Red Eyes boca abajo y tú lo puedes voltear. Esa invocación te va a quitar la normal, pero te va a permitir activar la fusión y dejar al Red Eyes también en el campo. ¿Y esto qué tiene de bueno? Que hay otro efecto también que cambiaron. Tú controlas un monstruo ojos rojos, te puedes colocar desde el deck una magia o trampa del arquetipo. Y sumado a esto, si tienes al vainilla en el campo, vas a robar otra carta más. Haciendo que este mazo pues sea turbo, dejar algún Exit 7, bueno rango 7 o alguna fusión, más dejarle con un kilo de staples. Puedes terminar rascando las hand trap, puedes terminar dejando cosas como el colmillo, que es una carta bastante castrosa. Y por lo mismo, pues sí, el mazo ha llegado a mejorar. Tu mayor debilidad diría yo que son los tifones y que también a veces puede llegar a briquear. Y sobre todo, la peor de todas, es demasiado caro. Y aquí te va un último disclaimer importante. Por ahí hay filtrado soporte de dragones. Esto a saber cuándo saldrá o no. Pero como el deck de Red Eyes es uno de dragones y ha tenido un cambio en la habilidad, a lo mejor puede que ocurra un producto de reimpresión para este mazo. Y lo que yo te recomendaría es que si no lo tienes, mejor te esperes con calma, porque a lo mejor lo reimprimen y vas a gastar ahora de manera innecesaria. Y si ya lo tienes, pues puedes irte a divertir como yo, porque el mazo en realidad está mejor de lo que parece, pero había que entender esto de la habilidad, porque en realidad, graciosamente, yo lo estuve jugando en directo, sin darme cuenta de esto, todo baboso. Ya luego de eso agarré y nos empezamos a descontrolar. Y ahora sí ten cuidado, igual tiene debilidades bastante claras como veremos en las repeticiones. Y ya está, el mazo creo que no tiene mayor misterio, hay algunas restricciones pero son de algunas cartas en específico, así que voy a hablar de cada una de ellas. El dragón meteoro se puede invocar de modo especial mandando un monstruo normal desde el deck al cementerio de nivel 5 mayor. Él cuando cae se vuelve nivel 7, así que así es como tienes monstruos de nivel 7 para tus rangos 7. Sumado a esto te genera cementerio tirando el Red Eyes y esto nos va a dar pie a algunas interacciones interesantes. Recordatorio, esta carta en cementerio se puede desterrar para añadirte una fusión de ojos rojos. No se puede activar en el turno en que es mandada al cementerio, pero en el siguiente sí. Así que si tienes una manera de mandar al cementerio, te puede dar recovery para el siguiente turno, como veremos más adelante. Baylor para negar, cuervo para desterrar. Esto más que todo tengan en cuenta porque tenemos una trampa continua y esta trampa es bastante castrosa. Por lo mismo te puedes terminar tapando los espacios por dejarla, cosa que sí vas a querer hacer. Entonces las hand traps te van a ayudar a seguir interrumpiendo al rival sin taponearte todos tus espacios. La piedra negra de la leyenda es una cartota, no es una carta Red Eyes, ojo con eso. O sea, es del arquetipo, pero no tiene el nombre en el texto. ¿Para qué sirve? Puedes sacrificarla para invocar de modo especial un Red Eyes desde el deck. Con lo cual, con solamente ella, más puras staple, traes al Red Eyes, activas habilidad, colocas una magia o trampa del arquetipo, robas otra carta. Y tendrías 4 cartas en mano, más el Red Eyes en el campo y posiblemente el colmillo. Así que ojo. Y aparte, si está en el cementerio, puedes devolver un Red Eyes de tu cementerio a tu mazo y reciclar esta carta a tu mano.
Sus dos efectos solo puedes activar uno de ellos, así que ten cuidado. Si vas a reciclar carta, no vaya a ser que quieras bajarla para activar otra vez el efecto en un solo turno. No se puede, es un error clásico, a mí me pasó, de hecho lo veremos en las rep. El Red Ice vainilla te da el plus en la habilidad, obviamente lo vamos a llevar. Arte del invocador porque quieres empezar con el Red Ice para hacer tu +1. Tifones para el back row que si te molesta. Los tifones suelen ser bastante molestosos en este mazo pero también son los que te van a ayudar a quitarte el back row, que también es algo que te puede molestar. La fusión de ojos rojos, ten cuidado. Si tú haces normal o special de algo antes de activarla, no vas a poder activar esta carta. Y viceversa, si la activas no vas a poder hacer normal o special. Las invocaciones de volteo o boca abajo sí cuentan, así que no te preocupes. Perspicacia, activas, mandas al cementerio una carta Red Ice y te añades una magia o trampa a tu mano. Esto te puede servir para tirar al cementerio al meteoro y tener follow para el siguiente turno, es muy buena. Compulsory para levantar, doble colmillo, te equipa un Red Ice y luego en otra cadena de efectos puedes equipar un monstruo del rival que controle él a uno de tus monstruos y tu monstruo va a ganar, o bueno, va a copiar el ataque del monstruo del rival. Como esto cuenta como equipo, puede quitarte bastantes cosas molestas y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que la carta que tú traes con tu habilidad es activable ese turno. Así que si tú tienes al Red Ice boca arriba, le puedes equipar colmillo que traes con tu habilidad y ese mismo turno activarlo para quitarte monstruos que puedan negar efectos de monstruo. De hecho aguja porque nuestro Exceed es indestructible y nuestra fusión flota. El espíritu de ojos rojos porque podemos revivir un Red Ice. Vigilancia del campeón es una counter. Puede ser algo lenta, pero cuando resuelve da duelos. Y el regreso de ojos rojos. Si controlas un ojos rojos, puedes revivir otra carta ojos rojos del cementerio. Lo mejor de todo, es una continua. Y si es mandada al cementerio, también te revive un ojos rojos. Así que si se come tifón, de todas maneras revives. Cometa, burnea cuando cae. Y si es mandada al cementerio, te va a invocar un Red Ice desde el cementerio. Te ayuda a flotar, aunque se coma un Kaiju, te revive al Red Ice. Así que ojo a esta cartota. De hecho, yo recomendaría 2 en vez de llevar corte, luego de probarlo un buen rato. Un armado oscuro es una carta que puedes hacer de gratis si controlas un monstruo de nivel 5 mayor que sea de oscuridad. Y tienes 5 monstruos de oscuridad en cementerio. Está buena si la tienes, si no la tienes puedes llevar cosas como el Draco. De todas maneras tienes a un nivel 7 que cae de gratis y Vader, Tuner, así que pues puedes acceder a él. Adáptelo a lo que tengan en su cuenta. El ojo grande se roba monstruo del rival. Holofernes puede reventar carta. Los resplandecientes, si tienen materiales Exceed, son indestructibles por efecto y te pueden burnear al rival cada vez que active efecto. Si dejas 2 cada vez que activa una carta, se come 500 de daño y con tantos efectos ahora mismo, sí pueden burnear bien rico. Tienen el Quick Effect de revivir un Red Ice detachándose una carta, pero ojo importante, solo al Red Ice original. O recarga por si te sale algo molestoso. Y el Curibo por si tienes que mandar algún monstruo de nivel 1 al cementerio. Está bien, de vez en cuando ayuda. Y ya estaría. Ojo con la habilidad, esto es algo que a mí mismo me pasó y por eso les estoy advirtiendo. El mazo se me hacía mucho más briqueable llevando al Gear Freak, la verdad, pero una vez que lo quitas te das cuenta que la habilidad nunca pedía esto y quedo yo como payasito, porque así lo estuve jugando en directo. Así que ojo ojete. La verdad que ahora sí lo he sentido mucho mejor, es un mazo que está bien, pero sigue siendo demasiado caro, así que no te lo recomendaría a menos de que tú ya tengas el mazo. Listo, vamos. Gente, duelo, vamos contra un Yami Bakura. Nos va a tocar ir primero. Vamos, rachita de 3. Mira, además en realidad se puede llegar a comportar bien. El problema es que costó bastante pulirlo y que también a veces, depende un poco de las manos, te pueden salir estas. Y por ejemplo, esto contra un Blue Eyes no aporta nada. Así que tengan cuidado con las hand traps y cuántas llevan. En fin, tenemos la piedra, la tributamos, traemos un Red Ice. ¿Y sabes qué eso qué significa? Que tenemos la habilidad. Activamos el efecto, colocamos perspicacia y robamos cartas. Sería una compulsory, qué rico, perspicacia, tiramos al cementerio, al meteoro. Importante, al meteoro no lo tiras simplemente para no malgastar tus Red Ice en el mazo, sino que lo tiras porque el siguiente turno te puede buscar la fusión, dándote recovery. Tenemos así el colmillito, colocamos 2 cartas y ya está. Triple Baylor, un colmillo y una compulsory y nos vamos contra un Orcus. El cual la verdad sí nos va a dar dolores de cabeza. Empieza con regreso, roba cartas, muy bien. Tiene carga de caballería, no mames. ¿Y esas manos qué? Yo cuando juego esa vaina robo todo feo. Ni modo, tiene el Nightmare, nos aumenta el ataque, tira al cementerio. Nos tira un Kaiju encima, así que el colmillo se fue a la miércoles. Muy bien, el arpa activa efecto, trae lo que es Latón. Va por enlace Curibo, Latón baja de la mano, cae al campo un Raiden, activa la varita. Va a traer lo que es un Nightmare. Y utilizando 2 cartas va a ser Galatea. Ahora miren, yo le voy a tirar bailar a Galatea, pero realmente no era necesario. Directamente, ¿por qué? Porque Babel ya está en cementerio. Ya, se lo puse porque no quería que tenga regreso orquestado y no estaba seguro si el siguiente turno le iba a ganar o no. Entonces, se lo tiré por lo mismo. Aparte, dejarle el Orcus, lo desterrado aquí, sí le molesta más de lo que parece.
Ni modo, su Galatea negada. Raiden. Baylor también. Vete a la miércoles. Ahí nomás, hermano, te me calmas, que no me lee nada. El vato lleva Longirsu. Tiramos compulsorio ese Longirsu. Oye, te va a hacer Dingirsu. Sí, pero el Kaiju tiene 2800. Da igual, no se lo puede quitar por batalla. En cambio, el Longirsu le va a devolver sus Orcus y puede andar molestando. Activa Símbolo, revive lo que es Galatea. Va por Dingirsu. Muy bien. Y activa el efecto y le apunta a nuestra carta. Tenemos Baylor. Ahí nomás, hermano, te me calmas. Se lo tiramos y el vato aquí va a optar por hacer lo que es Galatea. Tengan en cuenta algo, si deja Dingirsu, nosotros simplemente Meteoro, traemos la fusión, activamos, tenemos colmillo, lo robamos y ya está. Optó por dejar Galatea porque sabe que enchufada a lo que es un Radiant, pues no puede ser destruida. ¿Cuál es el problema? Es nivel 7. ¿Y eso qué significa? Que robamos Meteoro, tiramos Red Ice y 7 y 7 nos da un Exit. Dragón Metal Resplandeciente, activamos efecto, revivimos un Red Ice, lo ponemos fuera de la flecha de Galatea. Activamos la piedra de la leyenda, devolvemos al Red Ice, lo reciclamos a la manota. Vamos a activar Meteoro, tenemos la fusión de ojos rojos. Y eso sí, por cierto, esto ya lo dije al inicio del vídeo, pero sí. Como ven, no llevo 7 cartas Red Ice porque esa restricción de la habilidad ya no está. Tengan cuidado, es medio confuso. Colocamos la fusión, seteamos cartas, es cosa de pegar 1-2. Tenemos el colmillo para el siguiente turno y cada vez que juegue se va a burnear 250. Como ves, teníamos el control de este duelo. Eso más o menos es lo que vas a andar buscando con Red Ice. En el resto de repes vamos a ver distintas tech porque me demoró un buen rato puliéndola. Igual depende de ustedes cómo optan jugar el mazo. Personalmente para mí, el dragón de corta al final me terminó más briqueando que ayudando, así que ojo al piojo. Bueno gente, de lo vamos contra una Cherry, este va a ser el turno 2. Para que veas las ventajas de este mazo en el turno 2, aunque también ten en cuenta que el turno 1 tiene algunos problemas. En cualquier caso, empezamos. Tenemos una mano chida. Revolution Desfleur, tiene Botis, va a excavar 3 cartas, vemos la IDP, vemos la magia de los Unavalón y pues añade la hechicera. Muy bien, Revolution Desfleur, devuelve, invoca, cambia nivel, manda al cementerio, va por el 8, voltea, Wolfstrain, va a ponerse el ataque extra, siembra, coloca, revive, va por el Melías, revive, va por el 4 y termina turno. Un campo clásico de Fleur, aunque le faltó pues robar alguna staple más, ya lo sé. Pero nos va a ayudar a entender lo siguiente. La ventaja que tiene este mazo comparado a otros en el turno 2 es que si empiezas con el Red Ice, vas a poder colocarlo boca abajo por la habilidad, voltearlo. ¿Y qué es lo que pasa? El Resurgido solo puede levantar cartas de efecto. Y el Wolfstrain no tiene los 4000 de ataque. Y nosotros no activamos efectos de monstruos hasta el momento en que, pues bueno, jugamos con algo más aparte de lo que vamos a hacer ahorita. Es que tú puedes empezar con la vainilla más el colmillo sin activar ningún efecto de monstruo. Y como te dejen cosas como Bimana, cosas que sean negadores solamente de monstruos, Crystal Wing o esas vainas, pues tú simplemente bajas Red Ice, pones colmillo desde el deck y se puede activar ese turno. Y así te quitas cualquier molestia. ¿Cuál es el detalle? A este punto del juego pues obviamente no te van a dejar simplemente monstruos de este estilo. Aquí fue una situación bastante específica, entre comillas, porque tampoco es tan raro del todo. Por ahí me crucé un par de Speedroy y también me crucé un Ciberdragón que tenía justamente el infinito. Abrí Eclipse, le tiré, gastó el infinito y el Imana pues se quedó mirando el horizonte y ya está. Entonces, un poco de lo mismo. Ese es lo bueno que tiene este turno, pero dependerá que te enfrentes. Shiranui te va a hacer porquería entre otros mazos que literalmente, obviamente no van a ser tan tontos de esperar a que hagas esto. Aquí él sí no podía hacer nada. Y aunque tenga Baylor en mano, no puede hacer nada. Porque directamente no te activamos ningún efecto de monstruo. Es una vainilla. Entonces, tiramos al cementerio. Bajamos a lo que es Meteoro. Y utilizando ambas cartas vamos por Resplandeciente. ¿Por qué? Porque yo quiero que él lo levante. Como tenemos el Quick Effect de revivir al Red Ice, de todas maneras vamos a dejar al vainilla en campo. Y ya se quemó 1400 de vida. Vamos a activar Perspicacia. Buscar lo que es el regreso. Colocar 3 cartas. Y estamos listos para flotar. El vato empieza con la hechicera, nosotros le tiramos la counter, vigilancia del campeón. Miren, es una carta lenta y si quieres puedes llevar controlador de enemigos, tampoco es mala idea, es un poco más flexible de hecho, pero con esta vaina resuelve. Jode como no tienes idea, es una carta que te puede llegar a dar duelos por su cuenta al negar una invocación del rival, o magia trampa. En fin, el regreso, revivimos, pega uno, nos llega a quitar el Red Ice, pero no puede quitarse a ambos. Nosotros vamos a guardar espíritu de ojos rojos. Sabemos que lleva IDPs, entonces si al efecto del regreso él activa una IDP, podemos contestarle con espíritu, reviviendo la carta y así esquivando esas vainas. Entonces me la voy a guardar un buen rato.
Meteoro, tiramos carta, cae al campo. Otra vez hacemos lo mismo, resplandeciente. El vato ya sabe que va a ser por las puras, entonces no va a evitarlo. ¿Cuál es el problema? Si no lo evita o lo evite, igual de todas maneras podemos hacer otro Exit 7, así que ya sacó boleto. Vamos a hacer otro segundo resplandeciente, activar el efecto revivir un Red Eye. El meteoro nos añade la fusión y como ves vamos generando ya recursos. Tenía un eclipse, lo va a activar recién ahora. Pude haberlo activado antes, la verdad, aunque de todas maneras, si me comí el eclipse, teníamos espíritu para revivir un Red Eyes y el regreso para revivir otro. O sea, un poco más de lo mismo. Ni modo. Se voltean los tres, robamos cartas. ¿Y cuál es el problema? Llevamos un montón de hand traps. Por lo mismo, tenemos burneadores, tenemos la revivida y tenemos la fusión. El vato activa Botis, le vamos a tirar Veiler para que no ande rascando nada importante. Y lo mejor de todo es que el Red Eyes igual burnea. Se sigue comiendo el daño. Va a pegar, nosotros revivimos un Red Eyes. Y el muy pillo, cuando ve que este no tiene materiales y que ya no burnea y ya no es indestructible, pues cambia el target al otro, lo cual muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Primero que tenemos Cuervo, le quitamos de una vez esa pinche protección que es lo que evita hace rato que podamos hacerle algo. Revivimos al Red Eyes. Y ahora sí, aunque levante, no nos importa. Boloferni. Efecto, tachamos, reventamos. Él activa Lancero, va a levantar. Está bien que levante, pero te burneas más la vida. Tenemos ahora espíritu, podemos revivir. Y yo activo esto ahorita porque me da igual que tenga IDP. Y segundo, para hacer espacio para el tifón. Hacemos el espacio, activamos y el vato ya tira la toalla. Entonces, como ves, el mazo puede flotar, puede ser castroso y tiene ventaja contra algunos match en específico. Por lo mismo, no es malo, el problema es que es muy caro y yo te recomendaría que a lo mejor el día 15 y 16 tenemos algún producto de dragones y si tiene reimpresión Red Eyes, pues ahí puede que por fin sea barato este mazo que es demasiado caro para lo que ofrece en mi opinión. Bueno gente, duelo, vamos contra un Yuri, va a estar jugando Predas. Miren, esta es una de las mejores manos que puedes tener con el mazo, también dependerá que te enfrentes, pero en general es una demostración de que el mazo cuando roba bien sí puede hacer un buen desmadre. El problema es que a veces tiende a briquear, así que ten un poco de cuidado. En fin, tenemos a Arte del Invocador, buscamos al Red Eyes. Activamos inversión, lo colocamos en el campo, lo podemos voltear, pero primero fusionamos. Vamos por cometa, le burneamos, volteamos al Red Eyes, activamos la habilidad inversión, colocamos un perspicacia y robamos Veiler. Eso sí, aquí tenía eclipse porque recién andaba probando el mazo. La verdad es que al final no me ayudó mucho, para ser sincero, dependerá de ustedes. Te puede comprar turnos si lo que quieres, pero cuando dejas a los que bornean, al final te mete la pata y si el rival luego se hace más 4 o más 3 por las cartas que le pones boca abajo. Personalmente a mí me fue mal con la carta. En este duelo sí nos va a ayudar un poquito, pero tampoco tanto, ya verás a qué me refiero. Invasión hambrienta, nos pone contador por la planta y tú dirás, ya valiste queso, tu fusión, ¿pa' qué la bajas? Y no sé qué vaina. Da igual, porque él tiene la hidra y la polimerización. Tributa, pero meteoro no importa cómo. Si toca cementerio desde el campo, triggerea su efecto. Con lo cual, pues sí, podemos revivir al Red Eye. Así que da igual. Si solo tienes la fusión en campo y te enfrentas a Preda, pues aunque te la quite una vez, no importa porque revives al material y así tu colmillo no pierde su target. Activa Scorpion y como descargas a Rasemiga le vamos a tirar Veiler, porque eso significa que no tiene Biblips en mano. Lo cual, excelente. Ahora el vato va a fusionar. Va a ser al Ambu. Ambu. Le tiramos Veiler. Y tenemos Colney. Ahora aquí va a haber un pequeño misplay si lo quieres ver. De hecho, si no me equivoco van a haber dos. Fue de los primeros duelos que tuve con el mazo, así que andaba un poquito descalzo. Pero tú presta atención y te explico. Él activa Preda Práctica, baja el Clammy y se añade Zarra Semiga. ¿Por qué? Porque sabe que se va a comer el colmillo y de una u otra forma va a perder los monstruos en campo. Ahora, él cuando activa el Clammy, yo voy a activar el colmillo y me voy a robar ese Clammy. Si me robo el Ambu, pues él fusiona con lo de la mano y... Si bien igual quedaba medio desprotegido, no me la quise jugar demasiado y ya, aunque tal vez no era mala idea activar Eclipse, luego simplemente hacer nosotros algún Exceed y el siguiente turno papearlo. No me lo quise jugar, simplemente lo robé, pero teniendo en cuenta que sabíamos que era raro que tuviera Biblips porque empezó a descartarnos a Rasemiga. De todas maneras, pues a lo mejor no fue la mejor opción. Y eso sí te digo, se va a alargar bastante el duelo. En cualquier caso, para no dejárselo fácil, vamos a hacer al Big Eye y vamos a robarnos al Ambu. Y si juegas para planta, sabes que esto molesta bastante porque ellos hacen el Ambu y luego cuando reciclan con recuperación de fusión o algo así, pues bueno, pueden seguir escalando y todo, incluso lo pueden revivir con Predapoda y otras cartas. Si tú se lo robas,
Y no tiene una manera de hacer otro, pues literalmente ya perdió uno de sus mejores extender del juego. Activamos Meteoro, añadimos la fusión de este Randy y le pegamos. Big Eye no puede pegar por su propio efecto, está bien. Ahora el vato coloca carta, nos toca. Activo Big Eye, me puedo robar su carta aunque esté boca abajo, la volteamos, es cobra. Y eso sí, aquí también llevaba el batir de las alas. A ver, andaba probando Tech, como siempre, para traerle los vídeos con las recetas ya optimizadas. No es una mala carta, destruye todo el back row, pero también el tuyo y tú juegas con back row, así que al final te metía más la pata de lo que ayudaba. En fin, ¿qué fusionamos? Vamos por el dragón de cohorte. Vamos a activar Meteoro para reciclar la fusión y de esta manera poder ejercerle presión. Le pegamos 1, él activa la hidra, nos va a reducir el ataque, está bien, 2, y le pego 3 y ya le toca bajar Sarracemina. Ahora, como este turno le robamos una carta con el Big Eye, este no puede pegar. Así que aunque le pegue con corte, este duelo no acababa aquí y para que no busque simplemente opté por no pegarle. De todas maneras tenemos un eclipse, a lo mejor sí podríamos haberlo tryhardeado, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. El vato activa Predapoda, revive lo que es Alclami, activa y nosotros Bailer. Otro más ahí para que te lleves tu colección de Bailers y pues lo frenamos. Vamos a entrar en batalla, lamentablemente. Si hay un detalle, como les dije, la razón por la que quise carta es porque explota también tu back row. Y porque, como no la puedes utilizar, te va a terminar estorbando. Aquí me terminó estorbando, ni modo, le pegamos 1. Él nos va a bajar el ataque a lo que es Cobra. Y lo hizo bien. Porque de esta manera yo no puedo one-shotearlo rápidamente. Porque si yo le pego con Big Eye a Sarracemiga, él va a buscar. Y luego con Ambu le pego, pero tendría 500 de vida. Ahora, la verdad es que de todas maneras, a pesar de lo ya mencionado, tal vez sí debí tryhardearle aquí y simplemente confiar en que el eclipse nos iba a dar el duelo. Entonces bueno, se va a alargar un poco más, la hidra nos baja el ataque otra vez, está bien que baje, nosotros le pegamos ahora sí a Sarracemiga porque estamos confiados del daño que tenemos. Sarracemiga explota nuestra carta, se añade Predapoda y cuando le voy a pegar directo resulta que top deckeó Eclipse. Muy bien, nos duermen nuestras cartas, pero eso solamente va a hacer que robemos más cartas. Entre ellas, de hecho, una niña pijama que era otra que llevaba. Al final Cuervo se me hizo mejor, pero depende completamente de ti. De hecho, teniendo Cuervo aquí, esa hidra se va desde hace media hora, así que ni modo. Cuando Alfred ataque de nuevo, Predapoda va a revivir la hidra, el muy pillo. Y lo que pasa es que esta carta tiene 2300 de defensa. No me la puedo quitar directamente. ¿Qué vamos a hacer? Activar Eclipse. Voy a bajar la piedrita, voltear 1, 2, 3, colocar carta. Y miren, aquí podemos hacer borrego, pero como no sabemos qué tiene aquí es un poco arriesgado. Voy a simplemente confiar en techo agujas y vamos a pegarle con Big Eye. Él nos puede reducir el ataque, pero literalmente está desterrando todas sus predas. Ya no le queda nada más. El siguiente turno ya quedaría descalzo. Y la piedra no puede traer un Red Ice porque todos están en cementerio, por cierto. El duelo se alargó demasiado. Ni modo, está bien, no roba carta al menos, perfecto. Activa Predaplasto, revela el Clami. Le pone un contador a la piedrita, baja y techo aguja. Vamos a explotar todo y a la miércoles. Y ahora, les dije que habían 2 misplay. El primero es un poco debatible porque no era para tanto, pero el segundo sí es un misplay de los misplay. ¿Por qué? Activo la piedra negra y esta carta la llevamos justamente por el recovery. Te va a poder devolver un Red Ice y se va a ir a la mano. Y tiene el efecto de que la puedes tributar para traer un Red Ice desde el deck. Y eso era lo que yo tenía planeado hacer aquí, pero por si no lo sabes o si no viste lo que expliqué en principio. Esta carta, sus 2 efectos son hard, con lo cual o activas uno o activas el otro. Entonces aquí lo óptimo era activar Arte del Invocador, buscar Red Ice, bajarlo por la habilidad, pegarle y ganar el duelo. Así que sí, vamos a tener otro turno de manera innecesariamente tonta, ni modo. Activo Perspicacia, tiro al cementerio, me busco al menos el espíritu para poder revivir y dejo enlace Curibo para poder aguantar el turno en cualquier caso. Él activa la hidra, sigue desterrando, ya literalmente solo le queda las últimas 2 cartas que tenía. Nos baja el ataque, no recibe, se compra turno, igual también te digo, se entercó bastante aquí el vato. Nosotros, ahora sí, espíritu, revivimos a Red Ice, colocamos carta, tenemos la piedra, seguimos devolviendo para comprarnos turno. Perfecto, le pegamos. Y tiene otro Sarracemiga. Se niega a morir. Muy bien. Le tiro la niña pijama para... pues bueno, que no explote nuestro Red Ice cuando le pegue. Ya está. Protege. Bueno, dale. Coloca carta. Tenemos regreso. Y se acabó el duelo. Ahora sí, con 2 cartas podemos hacer el que es indestructible por efectos. Y que encima burnea. Y ya está. Tiene los efectos contados. Activa 4 efectos y se acaba el duelo. Activa la hidra encima. No sé si se puso nervioso, ya estaba cansado, qué onda. Pero al activar 1 se quema. 2 se vuelve a quemar. 3
se vuelve a quemar. Y lo que sea que activa ahora es muerte. Así que opta por simplemente irse en sus términos. Activa la Hidra, nos baja el ataque y esa fue la última activación que podía. Daba igual lo que hiciera, cualquier cosa, simplemente mientras que no nos quitara Red Ice, le burneaba 250. Entonces, como ves, el mazo en realidad no es malo. El problema es que estos campos no siempre te los van a andar robando. Y el turno 2 tiene algunos pros y algunos contras que veremos posiblemente en la siguiente repetición. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Yugi Muto. Nos va a tocar ir segundo. Se lleva racha de victorias actuales 3. ¿Está bien? Está jugando BLS post-banlist con Sky Striker. Un mazo que probé no me terminó de convencer, al menos a mí. Y por lo mismo no creo que lo traiga. Pero miren, lo podemos ver aquí. Y a lo mejor si te animas y tienes las cartas, puedes probarlo. Excava 3 cartas, le sale lo que es Engage. Activa, se añade, puedes llevar rayo porque no tienes limitación en la normal. Tienes limitación en las special del extra deck. Kagari llega al campo, activa amplificador águila para así tener 3 mágicas de una vez y cuando active Engage de nuevo pueda robar. Activa, se añade un gancho, roba otra carta, va por Shizuku, coloca 2 y se añade ondas. ¿Está bien? Nosotros empezamos, tenemos a Arte del Invocador, tenemos Redite y ¿saben qué es lo bueno? Como jugamos con vainillas, a este tipo de mazos si les llegas a molestar. Perspicacia se activa, generamos cementerio, buscamos lo que es espíritu, volteamos. Y con inversión de ojos rojos podemos colocar carta. Eso sí, un detallazo. A veces si llevas solamente un colmillo, como es mi caso, yo les recomendaría que lleven 2. Si lo robas de mano inicial no lo vas a poder colocar con la habilidad, perdiendo así bastante value. Entonces ten un poco de cuidado. Igual aunque robes 2, si robas los 2 no vas a poder colocarlo. Y lo malo es que esto viene muy bien para limpiar campos. Y cuando empiezas a robar colmillo de mano inicial se pone medio feo. Y no tenemos una manera de devolverlo al mazo. Revivimos a el otro Red Ice, le pegamos 1, 2 y listo. Tenemos colmillo y tenemos espíritu. El vato ya tiene el espadachín, revela lo que es forma del caos. Tiene ondas, ¿lo sabíamos? Aquí sí, igual me dormí un poquito. De hecho, a ver, también dije, no creo que le apunta el colmillo, pero bueno, sí le apuntó y pues ya está. De todas maneras, tener lo que es espíritu no es malo porque ayuda a revivir, así que está bien, tenemos cuerpos en campo. El vato excava, le sale otro engage. Dios mío, activa, añade, tiene Rose. Va a activar Tifón. Y la verdad es que todo pinta bastante feo porque va a llegar su boss monster. Pero saben, lo bueno de llevar Hand Trap es justamente esto. Los espacios ya te habré dicho que son limitados y las interrupciones que dejas también. Una vez que empiezas a robar Hand Traps, ya se te quita ese problema. Entonces claro, él se va a añadir lo que es al super, activa la mágica, cae al campo, baja Rose. Y cuando entra en batalla, o antes de que entre, le tiramos Baylor al espadachín. Así no nos puede barrer el campo y nos compramos el turno y sabemos que el siguiente le ganamos. Porque lo Sky, el problema que tiene en ese mazo es que cuando llenas tu campo, la parte de atrás, pues ya no son activables. Entonces listo, pega 1, no puede activar el efecto, nos burnea, nos pega, pero no nos gana. Y lamentablemente para él eso significa que ya ganamos. Porque taudequeamos Meteoro y de todas maneras teníamos la piedra. Normal Tributas trae Red Ice, la magia Sky no se puede activar porque tiene monstruos en la main zone, así que ya está. Regreso, revivimos, 7 y 7, un Big Eye para robarle el monillo, pegarle y se acabó. El mazo, lo bueno que tiene es que ahora con esta habilidad y la mejora puede acelerar. El problema es que a veces puedes robar cartas que quieres justamente en el mazo. Y es un poco curioso, pero a veces quieres Red Ice en cementerio y otras veces quieres Red Ice en el mazo. Y como solo hay 3 copias de esta carta, porque así es las reglas del juego, es un poco raro. Por eso llevamos la piedra para reciclar, entre comillas, los Red Ice. Bueno, gente, duelo de derrota. Vamos contra un Yuya Sakaki. Nos va a tocar ir primero. Inversión de ojos rojos, aceleración a la de ojos anómalos. Está bien. Tenemos cuervito, tenemos perspicacia, que esta mano parece mala porque no tenemos Red Ice. Y de hecho no es para sacarle el mejor value, pero en realidad el campo que dejas no es malo. Porque activa la fusión de ojos rojos, vas por el cometa, le burneas, tiras al cementerio y con inversión colocas carta. Terminas con triple set más una hand trap en mano, más esta carta que flota de cualquier manera, El vato pone el sincron, está bien. Aceleración ojos anómalos, activa, tiene al contempla estrellas, lo pone de escala, invoca 1, 2, 3. Harmonizer trae carta y activamos el regreso. Revivo hacia el Red Ice y encadeno Eclipse para dormirle. Ahora, tengan en cuenta algunas cosas. Si no activo Eclipse aquí, él va a ser posiblemente a un 8 de gratis.
A ver, podríamos haber dejado quemar un poco los materiales, ¿ya? Pero siempre con el riesgo de que nos comamos algo que puede ser peligroso y no quise jugármela y dormirle. El problema es que al hacer esto, pues el vato va a empezar a robar como un toro todas las cartas que tenga en su mazo. Y efectivamente se voltea 1, 2, 3, 4 y roba 4 cartas. Entre ellas le sale Tifón. Le apunta a nuestro back row. Ni modo, era el colmillo. No me lo esperaba. Si no, posiblemente hubiera activado el colmillo desde antes y así me robaba carta de él. Pero bueno, no era algo que tuviera en cuenta porque... A ver, Odice por su cuenta tiene una escala que le quita back row. En esta versión es un poco rara, pero no imposible de que la lleve. Entonces, bueno, ni modo. Regreso, vamos a revivir un Red Ice. Perfecto, utilizando ambos. Vamos por el resplandeciente. Un monstruo indestructible. Meteoro encima nos recicla lo que es la fusión para poder colocar 2 cartas. Pegamos 1 y tiene otro tifón. Le apunta la fusión de ojos rojos. Está bien, estamos bien porque tenemos techo aguja todavía para pues poder controlarlo. Así que pegamos 1, 2 y listo. El problema, el vato top de queda el último tifón. Miren, es cierto que Eclipse le hace robar más cartas ya, pero eso no quita de que robe los 3 tifones. Sea medio mamón, la verdad, ni modo. Nos fregó, ya está, activamos techo aguja porque al menos nuestra carta no es destruida. Y le llegamos a burnear. El problema, pues que todavía no ha hecho péndulo ni nada parecido, entonces va a empezar a hacer todo el desmadre. Él activa la habilidad. Se añade carta, contempla estrella y tiene también al Time Breaker, así que ya estamos muertos. Los tifones de este mazo sí le duelen porque en general el back row que tenemos es limitado por el número de espacios realmente. Entonces, pues bueno, 3 tifones también te digo, ni modo, y ya está. Va por el meteoro explosivo y pues esto ya es duelo. También robamos cuervo que sirve contra muchos match y justo nos salió el que juega péndulos. Entonces, miren, fue un poco mala suerte, pero igual creo que es un buen reflejo del mazo porque los monstruos que dejas, exceptuando Volofernigues, no van a ser interrupciones como tal. Así que tienes que tener cuidado porque tienes un límite de espacios para poder interrumpir. Y si el rival abre anti-backrow, pues directamente ya tienes problemas. La gente de duelo, vamos contra un Bones. Nos va a tocar ir primeros. Aquí vamos a ver el campo del burneo. La mano que tenemos no es la mejor, pero no termina siendo mala en realidad. En fin, tenemos lo que es arte. Del invocador buscamos Red Ice. Tenemos perspicacia para cortar el mazo más que todo y buscar al colmillo. Meteoro tira al cementerio, cae al campo. Activamos inversión, bajamos Red Ice de la mano, boca abajo, lo podemos voltear. Y al activar el otro efecto de la habilidad colocamos una trampa o mágica del arquetipo boca abajo. En este caso, pues el regreso. Utilizando ambas cartas, vamos por resplandeciente, el cual puede revivir un Red Ice. No te olvides de detacharle un Red Ice también para que luego tengas otro en cementerio. Activamos el regreso, revivimos, tenemos 2 y ya está. Aquí podemos activar otra vez el efecto, pero ¿qué pasa? Si por X razón necesitamos revivir algún Red Ice del cementerio luego, solamente se va a poder con el resplandeciente que tenga 2 materiales, porque si lo haces con el que tiene 1, va a dejar de ser indestructible y ya no le burneas la vida al rival. Así que opté en este caso porque no tenía la necesidad de revivir, de dejarlo en cementerio nada más y ya. Le toca al vato, está jugando Fantastruco. Está bien, revela, coloca en el campo, tiene el Yanshi, pero cada vez que activa algo se va a comer un buen burneo. Se añade el Snowfrost, está bien. Los 500 de vida. Activa la Mari, que eso sí, no era obligatorio, pero no es mala idea para traer otro Ghost Trick. Lo malo, 500 más de vida. Ya le bajamos 1000. Va a bajar un esqueleto Fantastruco y ahí sí le decimos no. Antes de cada exit, porque... A ver, podemos dejarle cada exit e igual se puede terminar matando solo si no tiene cuidado. De todas maneras, como tenemos una interrupción, pues vamos a robarnos carta y ya está. El Yanchi se pone boca abajo, simplemente genera más y más burneo. Activa lo que sí, un pantano venenoso, que miren, la verdad, esa carta es... No es raro del todo que la lleven porque es un campo, así que es buscable con su trampa. Y nos va reduciendo el ataque, haciendo que puedas taliarte bien feo. Pero pues no robó ninguna trampa y gracias a eso ya simplemente es cosa de seguir burneando. Teníamos tifón igual, o sea, de una vez te voy diciendo que cuando el rival colocara algo igual teníamos padronarle, así que no hay problema. Revivimos un Red Ice, el regreso revive otra carta y así tenemos ya cuerpos en campo. Utilizamos a ambos para ir por Volofernigues, nada más no te olvides de tener tus Red Ice con materiales. Volteamos, le pegamos, es el Yanshin, va a buscar carta. Se añade al espectro, se burnea. 500, 500. Va a activar la Mari para traer carta, pero lo mismo, cada vez que active algo simplemente se burnea. Y el problema que tiene ahora el muchacho es que esta carta es mandatoria.
El esqueleto, por si no saben, es obligatorio que active el efecto cuando es volteado. Si es que no me equivoco. Recuerdo que era así. Les pondré alguna anotación si no es el caso. Pero, como sea, se burnea otra vez y ya solo le queda 500 de vida. ¿Y qué ocurre? Si activa algo, pierde. Así que ya no puede activar nada directamente. Y el vato, al ver esto, simplemente tira la toalla. Este campo, aunque parece que es medio pocho, si te roban Darkhold o esas vainas, pues tus monstruos son indestructibles. Así que, contra cosas como Fleur, puede ser pesado. Contra cosas como Ghost Trick o cualquiera que tenga cosas como Darkhold, pues viene bastante bien. Y súmale a eso a las Staples, que es lo más castroso que tiene el mazo. Porque a fin de cuentas, esos dos solitos pues no van a hacer nada. Pero si tienes Staple para interrumpir, pues ni te cuento. Bueno, gente, como vieron, la verdad que el mazo de Red Eyes estaba mejor de lo que pensaba. Inicialmente yo me olvidé completamente de la habilidad. Es que Konami tampoco ayuda mucho, lo deja todo demasiado confuso. Tengan cuidado y no cometan el error que yo cometí. De ahí en general es un mazo que de todas maneras puede llegar a briquear. También tengan en cuenta que los tifones te hacen demasiado daño. Si bien llevamos Hunter para justamente intentar solucionar esto, nuestras interrupciones más fuertes van a depender justamente de magias o trampas. Así que como en la RP del Oda, y si te comes puro tifón, pues posiblemente quedes muy descalzo. Así que cuidado. Y ya estaría, gente, espero que el video les haya ayudado. Veremos si le dan soporte y por fin reimprimen a Red Eyes más adelante. Y eso sí, créditos a los miembros del canal. Al buen José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Eronymous, al Julian, al Playmaker, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al Yoños, al Leon J, al Antonio, al Benjamin, Pura, Ricardo Guillén, Immortus, Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el siguiente video y pues adiós.